Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en otra sección más de Tomando Café con Mujeres Exitosas. Y el día de hoy tenemos a Tere Rojo. Ella, además de ser una mujer con mucha luz, mucha frescura, lo mencionábamos antes de grabar, es una mujer que apoya mucho a nuestras comunidades y a nuestra sociedad en Cancún. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Ay, pues yo más, porque siempre aprendo muchísimo de mujeres exitosas y no solo yo, sino todas las personas que nos están viendo. El objetivo de este programa es inspirar a mujeres como tú y como yo que quisimos en algún momento tener un sueño y bueno, pues que a lo mejor lo estamos logrando. Entonces, eres una inspiración el día de hoy para muchas personas que nos están viendo. Tere, tú, como muchos de nosotros, pues no naciste aquí, llegaste. ¿Hace cuántos veranos o primaveras llegaste a Pues ya Cancún? tengo, este julio ya hago 15 años aquí. Muy bien, y llegaste de la Ciudad de México. Llegué de la Ciudad de México, estaba aterrizando, venía de Madrid, España. Llegué a México y dije, no quiero ciudad. Ajá. Y afortunadamente tenía familiares aquí, entonces me vine para acá, como muchos de vacaciones, en junio, en mi cumpleaños. Y una gran amiga trabajaba en la Universidad del Caribe y dije, de aquí soy. Acababan apenas de pasarse al primer edificio donde está ahorita. Y comenzaste a dar clases. Y comencé a dar clases. ¿Y de qué dabas clases? El taller de responsabilidad social y ambiental, principalmente, y las materias de inducción del primer semestre. Ah, muy bien, o sea que seguramente muchos nos están viendo y te recordarán como una maestra. Sí. De hecho, el contacto que tuvimos también fue de una alumna tuya, ¿verdad? En aquellos... Sí, así es. Casi me tocó una generación entera. No había muchos maestros en aquel entonces. Y bueno, pues de 15 años que llegaste dando clases, hoy eres la directora general de una empresa que además apoya a las comunidades, que es Identidad es Comunidad. Así es. El nombre suena muy bonito. ¿Qué es? ¿A qué se dedica tu empresa? Por favor, cuéntanos. Mira, nosotros somos una empresa social. Cuando empezamos con la idea, pues todavía no se veía tanto, ¿no? Acerca de los emprendimientos sociales. Y nace como consecuencia un poco, toda mi vida la hice en organizaciones civiles, sin fines de lucro, trabajando desde muchos lugares, ¿no? Pero donde hubo siempre una constante fue en los proyectos productivos. E incluso antes de arrancar la empresa, tuve la oportunidad de trabajar con un colectivo, con un grupo de cooperativas que formaron una marca comercial y empezamos a hacer el puente de comercialización. Y ahí me di cuenta de que la labor social es vital, ¿no? Y para este país y para el mundo, pero que faltaba profesionalizarse en el tema principalmente de productividad y después de cerrar la pinza, como decimos, para que lo que se hace se pueda vender. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Y ahí es donde está el dinero. Exactamente. Ajá. Y entonces, ahora tú vas a las comunidades. Me decías que tienes una comunidad en Bacalar y otra en... Pues estamos hoy por hoy casi en todo el estado. Okay. Trabajamos directamente las cooperativas y los talleres artesanales de batalla. Son 3 los que tienen ya hemos logrado ya una constancia dentro del proceso productivo, porque Identidades Comunidad lo que ha hecho es, por un lado, acompañar y profesionalizar las líneas de producción de estos talleres. Principalmente ha sido madera, bordados, conservas y miel. Y cuando empezamos a trabajar nos sumamos a unas asociaciones civiles que estaban luchando por mejorar la situación forestal en el estado. Y uno de los problemas que además durante 2 o 3 años se dio muy fuerte fueron los incendios forestales. Y una de las alternativas para combatir los incendios es recolectar toda la masa forestal caída, ¿no? Todos los troncos de árboles que ya están abajo y que se van a secar y que eso va a ser muy fácil combustión. Tanto eso como la punta y rama de árboles. Entonces, con todo esto que cae, la gente empezó a recolectar, pero al principio lo usaban solo para leña. Y Quintana Roo es uno de los principales estados de la República donde se generan maderas preciosas. Entonces, pues era una lástima ver caoba, zapote, granadillo, ¿no? Utilizados para leña, que son maderas preciosas y son verdaderamente hermosísimas. Después el gobierno les dio todo un proceso de capacitación para hacer talla en madera
y bueno, con las habilidades ya había aquí en oficio al respecto, pues empezaron a generar unas piezas hermosísimas. Y ahí fue donde yo los conocí. Estuvimos haciendo primero muchas pruebas. Esta organización apoyó muchísimo para que ellos pudieran prepararse en diseño, productos, etcétera, y poder salir al mercado. Ahí fue donde yo los conozco. Yo trabajaba en ese entonces en la Fundación de Flora, Fauna y Cultura de México, del Corporativo Xcaret, y tuvimos el primer foro de comercio sustentable en el 2007, en el que junto con Conavio y el Corredor Biológico Mesoamericano, que ya habían trabajado con muchos proyectos productivos, principalmente rurales, pues lo que querían era atender un puente comercial en la industria turística. Y fue el primer pinino que se hizo aquí en la región. Convocamos a hoteles, a restaurantes, a la industria del sector turístico, y llegaron pues más de 80 productores. Y pues nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Que no estábamos preparados realmente como en términos rurales y productivos para sostener la demanda de un sector tan globalizado como es el turismo, que además requiere una calidad altísima en cada uno de los productos. Así es. Y aunque hay muchísimo talento en el estado y en el país, faltaba mucho trabajo para la parte administrativa, en la parte de entregas, distribución, logística, formalización del producto, etc. Entonces, bueno, además coincide con que aviento la aventura más grande de mi vida, que es mi hijo. Hoy por hoy tiene 8 años, Uriel. Y bueno, pues conozco todo esto, me retiro su primer año, después la vida, ¿no? Me regresa, pero aquí no has terminado, y sigo y regreso a Cancún. ¿Pero te fuiste de Cancún? Estuve viviendo en Coba. Pues he estado, salvo las islas, casi que he vivido en todo el estado. Solo me falta cocinar. Ok, salvo las islas. Sí. ¿Y regresaste entonces? Y regresé a Cancún, porque primero llegué a Cancún, después con Flora y Fauna fui a vivir a Playa del Carmen. Después, cuando fui a tener a Uriel, estuvimos viviendo en San Juan Cobá, y ya de allí me vine para acá, para Cancún, otra vez. Acompañé ese proceso comercial de esta marca colectiva, y ahí es donde me doy cuenta como de todas estas ajustes que sería importante hacer, y me lanzo a hacer mi emprendimiento social. ¿Eso fue hace 5 años? Esa fue hace 5 años. O sea que la misma vida te puso ahí para decir, este es el momento, la coyuntura perfecta para lanzarte. Sí, desde muy chica, desde la adolescencia, siempre tuve la idea de crear una empresa, siempre. Tuve la oportunidad, yo estudié en el Politécnico primero, en el CECIT 13 Tasqueño, soy técnico en turismo por el Poli, y allí me dieron la presea Bernardo Quintana Rioja por liderazgo, y lo que hicimos, o por la labor por la que me dieron la presea, es porque trabajamos en aquel entonces con personas de Santa Fe. Fue pues en los 90s, cuando estaba toda la problemática de las bandas, el grupo de los Panchitos, que a lo mejor algunos recuerdan, y trabajamos con ellos principalmente a través del arte. Se hacían grupos de títeres, de teatro. Hay una fundación de la que fui parte y que prácticamente todo arranca de allí, es la Fundación Empresarial de Apoyo a la Juventud, y ellos tienen un centro comunitario que se llama Triunfo de Becerra, y ahí es donde trabajábamos con estos jóvenes en situación pues muy vulnerable, pero también con mujeres, ayudándolas a desarrollar proyectos productivos para que pudieran pues salir adelante. O sea que tú ya traías esa energía, esa chispa de ayudar a los demás y también formar tu propia empresa. Sí, después creé una empresa de postres, fuimos parte del desarrollo empresarial mexicano. Ahí estuve un rato con una gente de la UNAM. ¿En qué año fue eso? Pues la presea creo que fue en el 94, 95, 96. O sea, que siempre tuviste la chispa de mujer emprendedora. Sí. ¿Y qué pasó con esa empresa de postres? Pues fue durante un año, fue el último año del CECIT, de la vocacional, y pues ganamos el primer lugar
¿Y ya no se siguió o ya no existe? No, era un primer pinino y bueno, pues se terminó con la preparatoria, pero allí fue donde me di cuenta que, pues, que eso es lo que me gustaba, ¿no? Además, uno de mis principales valores tiene que ver con la libertad. Así que hoy por hoy, mi sueño es justamente que los jóvenes de las comunidades en el estado y en el mundo no tengan que emigrar porque no hay opciones. Que yo no creo en que la cultura sea una postal, ¿no? Ni tampoco que se tengan que quedar en un lugar porque son de allí, o que tengan que vestir de una manera porque es su tradición. La cultura cambia, pero sí me parece muy importante que se revalorice y que sea su decisión si se quieren quedar ahí o no, pero que no sea porque falta un ingreso económico. Claro, que sucede mucho actualmente, ¿no? Así es. Y cuando voy a regresar un poquito, cuando tú dices, sí, voy a formar esta empresa y de esto quiero vivir porque hay una gran necesidad y yo puedo aportar. ¿De qué recursos te allegaste? ¿Fue nada más el impulso? ¿Qué necesitabas? ¿Cómo fue? Pues fueron una combinación de factores. Por un lado, yo trabajaba para esta organización que me hizo pues el favor de acercarme de nueva cuenta a estos grupos artesanales y viajaba muchísimo. Mi hijo, como muchas otras mujeres de este destino turístico, pues se la pasaba en una guardería 12 horas diarias. Y hubo una noche donde me aventé de Carrillo Puerto para Cancún en 2 horas, así manejando casi a 200. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Porque me iban a cerrar la guardería, era tardísimo. ¡Wow! Entonces decía, no, ¿qué va a hacer? No, mi hija tenía 1 año. Y cuando llegué, hoy me acuerdo, y me decía la directora, ¿no? Me dice, a ver, o sea, bueno, al final yo me lo hubiera podido llevar, pero te das cuenta del riesgo en el que te pones tú y luego se quedas adulto y bueno. Y dije, no, yo no puedo seguir trabajando de esta manera y dejando el ballet. Entonces, por un lado dije, no me voy a emplear. No voy a tocar esa puerta porque ya habías estado como empleada y ya habías decidido que no la recibías. Así es. Entonces, por un lado eso, dije, al infinito y más allá. Así es, el chamaco, como nuestras abuelas, ¿no? Con el rebozo de la espalda, y te vienes con mucho. Así es que dije, no, me voy a aventar yo. Fue muy difícil al principio, pero francamente siempre he tenido la fortuna de tener muchos ángeles alrededor. Y en esta línea de hoy, ¿no? En este proceso mundial que está pasando de la filantropía a la inversión de impacto, ¿no? Es decir, del donativo para apoyar una causa a invertir en una causa para que se convierta en autosustentable, en esta línea de inversionistas ángeles, pues fui a tocar. Ah, ok. Así es que con mi ex jefa, la señora Guadalupe Quintana, a la que le estoy profundamente agradecida siempre, le dije, Lupita, me voy a aventar. Como yo sé que la artesanía es también una de sus pasiones, pues inmediatamente dijo, sí, ¿qué quieres hacer? Dije, quiero rediseñar los productos para que puedan estar, para que puedan alcanzar la calidad y que cubran las necesidades de la industria turística, pues ya estamos en el primer destino casi del mundo. Y apoyar el proceso productivo, fortalecer la estandarización y llegar a comercializar lo que es más complicado. Y dijo, le entré. Hablé con otros 2 amigos, hablé con mi tío, dije, tío, ¿cómo estás? Aventura. Y fue Capital Semilla. Con Capital Semilla sí me decían, ve a las opciones de gobierno, etcétera. Pero la verdad es que la parte operativa, ya arrancando una empresa, como mamá soltera, en un estado en el que no tengo familia, tengo un primo al que quiero mucho, pero pues es más chico, él tiene pues, su línea de vida, y pues no más apoyos que las redes que una teje, ¿no? Como más como mujeres que somos pues unas tejedoras infinitas. Así que dije, así, tenía yo a mi hijo, acababa de separar,
Entonces tenía yo un chamaco de 1 año, no tenía trabajo, no tenía dinero y no tenía casa. Qué interesante, comenzar así, sin casa, sin trabajo, emocionalmente en reconstrucción, una empresa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque era el momento ideal. Pero a mí me gusta mucho, Tere, lo que dices, porque yo he escuchado muchas historias en todo esto, como bien mencionaste, tejedoras. Somos mujeres que, sobre todo que estamos aquí en este estado, y que no nos sabemos pues a toda nuestra red, ¿no? Sería fabuloso tener a papá, a la mamá, a los amigos, a la escuela. Y sin embargo, pese y sobre esas situaciones, podemos hacer cosas grandes como lo que tú estás haciendo. Emocionalmente, ¿quién te apoyaba? ¿Quién te decía, sí, échale ganas, tú puedes? Pues mira, tenemos una amiga en común, que es Ale Flores. Justamente cuando yo decido separarme, porque no es una historia fuerte de violencia, ¿no? Ya sabes que te haces castillosos. Y de repente chanclas, no era un sueño, era una pesadilla. Y regreso a Cancún y pues la primera persona, bueno, mi familia, la tía a la casa de la tía a la que llegué desde un principio, dije, auxilio. Y pues me acunaron, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Pero como bien dicen, el muerde y el arrimado. A los 3 días, ¿sabes? Así es que pues había que accionar. Y bueno, pues yo a Ale Flores la conocí desde Vilma, ya teníamos años de ser amigas, y pues es prácticamente ella quien me acompaña en este proceso. Primero ella me dio trabajo en el Gaviero, en una publicación, y estuvimos ahí dándole, pero pues Uriel tenía 8 meses. Entonces no es tan nada fácil, ¿no? Las entrevistas me las echaba yo con el chamaco aquí, la grabadora acá y así el brazo entumido de que ya no te puedes mover, ¿no? Sí, fue complicado. Y bueno, pues la familia de lejos, ¿no? Y la idea de que yo decidí vivir aquí y que la verdad es que los hijos sí es un reto, pero son una inspiración. ¿Y alguna vez dijiste, hijo mío, vámonos, nos regresamos al DF donde viven los abuelos, donde viven los tíos y todo? ¿Alguna vez pensaste en retirarte? Pues mira, mi familia me decía, ¿no? O sea, como, ¿para qué estás ahí sufriendo? Sí, sola, ¿no? Sola. Pero la verdad es que nunca fue una opción. Porque ya había vivido dejarlo 12 horas en una guardería. Y consideraba, porque además, bueno, ya tenía yo en ese momento la mitad, o sea, ya tenía 7 años en el estado, y gracias al trabajo que tuve en Flora, Fauna y Cultura de México, que trabajamos prácticamente con toda la industria en programas de sensibilización ambiental y social, pude conocer a la industria. Es decir, ya tenía ciertas, como yo le decía a mi mamá, me dice, es que no tienes nada, digo, mira, no tendré nada material, pero en México me conoces tú, y aquí he ido labrando un camino, ¿no? Es decir, tengo redes profesionales importantes. Entonces me parecía que regresar a la Ciudad de México iba a tener un apapacho familiar, pero pues Uriel es mi responsabilidad, no la de mi mamá, ni la de mi hermana, ni la de mis tías, y también iba a suceder que se iban a cansar, ¿no? Y tendría que entrar a una guardería. Justo de lo que estabas iba a ser viviendo. exactamente lo mismo o peor, dada la dinámica social de una ciudad y de una megalópolis como lo es la Ciudad de México, ¿no? 2 horas para poder llegar a trabajar y después otras 2 para ir por el niño y luego otras para regresar a casa. Claro. O sea, y además la calidad de vida y llegar a gritarle o, ¿sabes, no? O sea, en este rush que trae, como, ¿no? Cuando vas allá y uno así, la gente que ama la ciudad y que la amé y que pensaba yo que era un animal urbano. Pero no, pensé que más allá de las redes que agradezco y amo profundamente familiares, la situación iba a ser más complicada. Y si lo que yo quería era estar con mi hijo, claro, eso no iba a ser posible. Entonces, aunque veías la opción, tú dijiste, me quedo. Y al inicio fue fácil, los primeros meses, cuando empezó a llegar o no llegar el dinero, ¿eso cómo fue? No, pues no fue fácil.
yo me sentía muy segura porque ya había recibido ciertas capacitaciones, incluso con la marca colectiva tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de incubación. Hoy por hoy, en ese entonces estaba iniciando New Ventures México, que es la incubadora social y de empresas verdes, fue la primera en el país y en Latinoamérica. Hoy ya hay varias. Y tuve la fortuna de que justamente una chica que fue mi servicio social en Flora y Fauna, pues resulta que era la directora de marketing de New Ventures México. Entonces, cuando yo voy a presentar la empresa, así fue... Yo te conozco. Sí. Sí, y además como muy agradecida, porque en aquel entonces yo también, en ese momento, conocí a gente que tiene cooperativas turísticas aquí en el estado, en el sur, que hoy por hoy ya son acá súper, ¿no? Se llaman Senderos Sagrados, acaban de presentar su marca hace 15 días, y conocí a varios. Entonces cuando llegaron los chicos, todos de la Ibero, a ver aquí sol y playa, y ¿no? Les dije, no, hay otro Quintana Roo. Y me los llevé a Señor y a Carrillo y a Chulú, por allá arriba, y quedaron fascinados. Entonces, cuando yo la vuelvo a ver en New Ventures México, aparte yo venía prácticamente a estar trabajando en la selva y de repente otra vez la ciudad fue como, me sentí perdidísima. Y verla a ella, ¿no? Y me dijo literal, ¿no? Así de, gracias a ti y a lo que me mostraste, hoy tengo claridad que mi línea de vida tiene que ver con el impacto social. Y dije, ay, creo que sí, va por ahí. Hice algo bien en esta vida, ¿no? Llevar tu instinto, me imagino, ¿no? Porque es parte de ti. Sí, que realmente hablaba de eso con otra amiga ayer, justamente. De repente, sí, lo que sabes y el conocimiento es vital, ¿no? Para poder emprender o tomar una decisión de vida. Pero el instinto, lo que te dice, va por aquí, ¿no? Y el corazón y la piel y las ganas, y dices, no sé qué va a pasar, no sé qué es por aquí. Claro, ¿te dio miedo? Me dio terror. Pero no te detuvo. ¿O hubo un momento en que sí? Te detuvo? No, pues el chamacón chillaba tal. No había manera. No había manera. No había manera ni siquiera de deprimirte o no, o sea, era como llorar en el camino y ¿sabes? Y rápido porque ya se acaba el tiempo. Tenía que alimentarlo y además está muy grande, como un chorro. Sí, no, o sea, no, siempre sentí que no tenía opción. Qué interesante, ¿no? Que más de las naves, o sea, Sí. no hay opción. No hay opción, o camino, o no solo me quedo yo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor sin él hubiera, digo, la historia hubiera sido muy distinta, pero hoy Uriel ha sido mi gran motor, y hoy que tiene 8 años, pues es mi mejor vendedor, ¿no? Lo trae en la sangre, y va, y tiene una sensibilidad impresionante. Y bueno, pues sus primeros años, como decidí cargármelo conmigo, pues todos los procesos de capacitación en comunidad los vivió. Entonces era de llegar a un pueblo y de casi soltarlo en la calle, ¿no? Llegaban todos los niños y se lo llevaban, ¿no? Terminaba yo de trabajar con las señoras o con los talleres, y entonces ya era como, ¿alguien sabe dónde está el cine? Y ya llegaba bañado con una tortilla en cada mano, ¿no? Come, muy feliz. Qué interesante. ¿Cómo le cambió la vida? Fíjate que ahorita que estás contándome esta interesante historia, estoy pensando en él, de ser, su destino hubiese sido ser un niño de guardería, ¿no? Seguramente con alguna tecnología en la mano, quizás no con muchas relaciones sociales, como muchos niños que actualmente están. Y sin embargo, como nos relatas, llega con muchos niños, seguramente ya sucio de estar en el polvo, con mosquitos, con animales. ¿Cómo le cambiaste la vida? ¿Cómo una decisión de una mamá le puede impactar a su hijo? Y el día de hoy yo creo que él está pues muy allegado también a las comunidades, imagino, ¿no? Sí, muy sensible. Muy sensible. Ya quiere armar su empresa, ¿no? Y tiene clarísimo, o sea, tiene más claro lo que quiere en la vida que yo, ¿no? A los 8 años. A los 8 años, así de... Yo quiero ser rico, pero yo quiero ser rico porque ya no quiero que haya pobres. Y nosotros vamos a, ¿sabes? Así, pero de él, así de... Sí me ha dejado muchísimas veces
Qué impacto. Sí, hay estudios muy serios del impacto que tiene la profesión de una mamá, ¿no?, en la vida de los hijos, que tiene mucho más impacto que la del papá, por diferentes circunstancias. Pero tu ejemplo es un ejemplo, ¿no?, clásico de esto. Entonces, qué interesante. Y continuando con tu empresa, después de que el miedo no era opción, de que dijiste, bueno, sí, a lo mejor me regreso, no hay opción para regresarme al Distrito Federal, ¿cómo empezaste con tus primeros clientes? Tocar puertas y, bueno, primero los primeros contactos y después, ¿cómo fue consolidándose? Pues mira, la regué muchas veces, ¿no? Muchas veces. Principalmente, primero no me di cuenta del gran reto de emprender, que tiene que ver con el equipo. Uh-huh. En ese momento lo único que teníamos claro es que había que vender. Uh-huh. Es decir, ya se había hecho un proceso de capacitación adentro en los talleres y ya se habían acompañado, ¿no? Ya había yo pedido también apoyo en términos de diseño y en reconstrucción más o menos para ver a qué segmentos les íbamos a empezar a entregar. Y pues hace 5 años, hoy afortunadamente estamos en tendencia, ¿no? Regresa a lo natural, regresa a lo hecho a mano, ¿no? México está de moda. Lo artesanal. Ahora voy a las universidades como jueza de proyectos y todos tienen que ver con comunidades y todos tienen que ver con artesanía, ¿no? Lo cual me da mucha alegría, pero hace 5 años no. Y digo 5 años y es bien poquito tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. No, hace 5 años entrar a venderle a un hotel como productor local era... Porque además, me imagino, jugabas contra grandes empresas, ¿no? Sí, era muy difícil, pues los corporativos aquí al final no tienen patria, ¿no? Es decir, el corporativo, muchos de sus insumos vienen de su país de origen, ¿no? España principalmente, Estados Unidos, y comprar insumo local ni siquiera era una opción, ¿no? Entonces hubo que hacer muchísima antesala. A los 2 años de creada la empresa prácticamente estaba quebrada, porque todo pues era consignación, ¿no? Entonces era llegar y dejar a las grandes boutiques y las grandes tiendas, y entonces más o menos el sistema trabaja en que dejas el producto, al mes te dicen lo que se vendió, te lo facturan, y esa factura se paga a los 45 días. Y de lo que pagan es aproximadamente el 10% de lo que tú ingresaste del producto. Es decir, que si tú metiste 10,000 pesos en piezas, te pagan 1,000 en el tercer mes. Entonces, evidentemente no hay negocio. Bueno, no hay negocio para ti, ¿no? Para el productor local, para las grandes maquilas, para los contenedores, miles y miles de contenedores de China y de Asia que llegan al destino, con pareos, con llaveros, con imanes, en donde el margen es un 300%. Claro que es un negocio, pero cuando hablas de producción mediana, cuando hablas de salarios justos, cuando hablas de que sí es cierto que lo que hacemos ya en este final de pinza es hacer este puente comercial. Entonces nos dicen, pero es que tú eres intermediaria. Entonces les digo, bueno, yo hago una parte de diseño, acompaño el proceso de calidad y te doy el servicio. Y este intermediarismo que durante toda la vida pues ha sangrado al productor real, hoy también a partir de la capacitación que tomé, incluso todas estas certificaciones de comercio justo, etcétera, pues hablan de que se necesitan estas agencias que puedan hacer este puente comercial, porque lo que quiere hacer el productor es producir. Aunque dentro de los grupos haya un interés de comercializar, es decir, haya personas específicas que digan, oye, yo le quiero entrar a la venta. Claro que sí las acompañamos, pero el comercial, o sea, es decir, haya personas específicas que digan, oye, yo le quiero que ellos salgan a la venta, a poder hacer todo. Claro que sí las acompañamos, pero el mercado. Este puente que queremos hacer o que quisimos hacer y hoy por hoy pues ya está pues, más consolidado, pues tiene que ver con esta transparencia, ¿no? Con esta equidad en los pagos,
nosotros manejamos los porcentajes de comercio justo, 70-30, 60-40, o cuando hay un diseño, cuando el trabajo es en conjunto, 50-50. En donde el productor gana 50, 60, 70 y el área comercial gana 30, 40, 50 si ya metiste un comercio justo, qué interesante, parte de la creación de la pieza. Claro. Así es que bueno, pues nos topamos con muchas, la industria turística hoy, gracias principalmente a certificaciones internacionales que están empujando para que cada vez más todo este ingreso que llega a partir del turismo pueda permear a comunidades originales y pueda permear de una manera más justa y equitativa a quienes vivimos aquí. Porque es bien interesante, ¿no? Tenemos una derrama económica impresionante en Cancún, pero se queda estancado en bien poquitas manos, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues ahí a gotitas. Entonces, qué interesante lo que tú estás apoyando. Sí, la idea es que tiene que ver con esta... Hay dos grandes palabras por las que este sueño se sostiene, que tiene que ver una con esta libertad, ¿no? con estos ingresos justos que estén dentro de las comunidades para que los jóvenes tengan ese ingreso, puedan seguir estudiando y después hagan lo que deseen, pero que tengan más herramientas para hacerlo. Y la otra tiene que ver con la corresponsabilidad, que es este sistema principalmente gubernamental tan paternal, en el que llegamos a como hermanos mayores casi a dar, porque yo sí sé y tú no sabes, y yo vengo a resolverte y yo, ¿no? Pues también nos dimos cuenta que así nunca iba a funcionar, que la ideología del emprendimiento tenía que permear también dentro de estos emprendedores comunitarios, emprendedores sociales, y que tiene que ver con la corresponsabilidad y que la misma responsabilidad tiene él o ella de producir en forma y en tiempo que yo de diseñar y distribuir y comercializar de forma justa y transparente. Claro. Oye, ¿y tú eres la misma Tere antes de este proyecto que después de este proyecto? No. ¿Podrías resumirnos? Yo sé que es muchísimo. Dos cosas que tú digas, cambié en esto, modifiqué en esto. Pues mira, una tiene que ver con la parte humana. Yo siempre he sido así como un caballo loco, ¿no? Y muy temeraria. Así como me aventé y dije... Así como te fuiste a España. Así como me fui a España, ¿no? Sin conocer absolutamente a nadie. Así como decidí dejar de trabajar y emprender sin tener absolutamente nada, ¿no? Manejar 200 kilómetros por hora, bueno, eso hablo mucho de ti. Vivir en un estado donde no hay una red familiar, ¿no? Con un chamaco. Hoy por hoy, no digo que haya yo, que ya me dé más miedo la vida, no, pero más bien estoy más agradecida. Y ese agradecimiento me hace cuidar más mis decisiones y a los que me rodean. Porque he tronado equipos de trabajo, ¿no? Y lo reconozco hoy por hoy. Gente que estuvo conmigo desde un principio y en este ir y en este caminar y en este lograr la meta de venta y la estructura y la forma, ¿no? De repente no me veía, no me di cuenta que no estaba llevando al equipo completo, ¿no? Entonces era yo con esta idea, ¿no? de hacer las cosas y de lograr salir adelante, ¿no? Pero mi gente, mi equipo humano de trabajo, que gracias a ellos y ellas, pues hoy por hoy hemos logrado pues, más metas, no lo veía. Entonces ese ha sido uno de los más grandes. Hoy ya los ves. Hoy ya los veo, ¿no? Hoy tampoco es que ya haya logrado como salvar todas estas carencias propias en el liderazgo, pero por lo menos ya las veo y entonces, ¿no? Hoy actualmente estoy en un seminario de habilidades directivas y quiero aventarme otro máster de innovación y emprendimiento, porque sí tuve que hacer un alto en el camino, ¿no? O sea, cuando íbamos a quebrar y luego tenía un equipo y tronó y después tuve otro equipo y tronó o troné con ellos
terriblemente, pues vi, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Qué interesante, además, como líder, ¿no? Sí. Darse cuenta que en efecto algo sucede con los colaboradores, con tu equipo. Así es. Qué interesante. Sí, eso por un lado. Y por otro lado tuvo que ver con esta mirada que traes de las organizaciones civiles, en donde el lucro es completamente, bueno, no es su fin. Pero entonces, al haberme pasado del lado empresarial, también fui como crucificada, ¿no? Entonces tú vas a lucrar y tú vas a tener una utilidad para ti, ¿no? Y entonces yo decía... Capitalista. Sí, ¿no? Totalmente. Y al principio decía yo, no me pertenece, ¿no? Pero la realidad es que en el proceso también te vas dando cuenta cómo te boicoteas. Que ya a él la llevas y de repente empieza a dejar de hacer cosas o a mí que me cuesta... Hay gente que dice que yo soy muy estructurada, pero es porque necesito muchos formatos para poder ordenarme, porque realmente soy muy caótica. Entonces, a través del orden, de tener que tener las cosas lo más estructurado posible, es la única manera en la que intento fluir, ¿no? Pero muchas veces me puse el pie en este camino, sobre todo de la generación del recurso, porque también me di cuenta que soy una persona que puede generar recursos de manera más o menos rápida, pero administrarlo y reproducirlo, en ese camino todavía, hoy por hoy lo estoy andando, pero tenía que ver con un tema de merecimiento. Fíjate qué interesante, porque estabas hablando de merecimiento, de autosabotaje, de autoboicot, y que impide. Pero además eso ya es un trabajo interno, porque llegar a lo que te estás diciendo no fue, ay, me acabo de dar cuenta. No, estos 5 años han sido prácticamente eso. Te has aventado una maestría, doctorado, en la vida práctica, ¿no? Sí, hacia adentro, porque no hay otra. Yo sí creo, a lo mejor, pues hay muchos detractores y otros quieren este pensamiento mágico, ¿no? De repente de que el 1% es lo que se materializa, pero el 99% está aquí adentro. Y tiene que ver con cómo ves las cosas, cómo las sientes, desde dónde y después cómo actúas. Claro. Y tú, cuando te das cuenta de esta situación y de este autoboicot, decides estar más cuidadosa de ti, me imagino. Sí. Porque hay gente que depende de ti. O sea, no nada más es que tú te lleves a un camino, sino todos los que se llevan. Sí. El año pasado yo dije, se acabó. No, el modelo, porque además siempre era un bienestar, ¿no? Para el beneficiario, ¿no? Entonces nuestra misión es fortalecer agentes de desarrollo a través del emprendimiento. Y hasta que no me di cuenta que yo era un agente de desarrollo, ¿no? Sí, claro, hoy por hoy los artesanos que han trabajado conmigo tienen maquinaria, ya cambiaron de coche, traen camioneta, accedieron a otros recursos. Y de repente volteé a ver mi condición económica y dije, ay. ¿Y yo? Sí, pero por un lado me sentí agradecida porque desde ese lugar creé la empresa, que tenía que ver con fortalecerlos a ellos y a ellas. Pues nada más que no me había yo agregado el negocio. Qué interesante todo cómo se va haciendo una compleja e interesante red, ¿no? De tú, yo, nosotros, los nuestros, te ayuda a los demás, pero en qué momento me ayudo a mí misma, en qué momento soy parte también de ese desarrollo. Qué interesante. Sí, pues me eché el año 2017 fue muy duro, pero justamente por eso fue un año de mucho de aprendizaje hacia adentro. Y al final también, pues hoy en este resumen, ¿no? Que tiene que ver con el equipo, que tiene que ver con el liderazgo, lo que me ha dado la empresa, y por otro lado con esta aceptación y merecer y darte cuenta que también todo emprendedor es un agente de desarrollo y que tiene que autocuidarse. Al final, la gran conclusión a la que llegué tiene que ver con la felicidad. ¿No? Tiene que ver con permitirme saber
que sí, que el ingreso, que el dinero, que la abundancia, que el impacto, tiene que ver con un trabajo constante, constante, ordenado, arriesgado, ¿no? Con disciplina, sí. Pero que no tiene por qué ser, no tiene por qué ser una manda, ¿no? No tienes por qué dejar la piel, ¿sabes? No tiene por qué doler tanto. ¿No? Entonces yo estaba convencidísima de que si no dejaba el alma en el día, no iba a tener el ingreso que me merezco, ¿no? Entonces llegar agotada, ¿no? Exhausta a nivel así de exprimida lo que le seguía, porque entonces solo así ya me siento merecedora de que me caiga algo para sobrevivir. Y hoy digo, así no se vive. O sea, ya has cambiado, puedo disfrutar, gozar y tener. Sí. Ese yo creo que va a ser otro tema, fíjate. Porque además, ¿cómo se cambia ese pensamiento? ¿No? Porque generacionalmente, históricamente y sociológicamente, el trabajo es duro, el trabajo es arduo. Y cambiar ese pensamiento, que es lo ideal, ¿no? Yo conozco, afortunadamente, muchas personas de otros países donde dicen, es que trabajan ustedes los mexicanos, pero como locos, ¿no? O sea, pero para nosotros, creo, culturalmente, socialmente, el descanso está mal visto. Sí. Descansamos poquito y trabajamos un montón, pero lo malo es que no tenemos el ingreso. Sí, y no somos eficientes. O sea, trabajas un montón, 20 horas diarias, ni terminaste lo que tenías que hacer, ni tienes el ingreso que merecerías. No, 20 horas. Porque además trabajas de gratis, ¿no? Porque ni siquiera es, o sea, lo doy porque me gusta. No hay una relación entre trabajo, o sea, si trabajo así hasta exprimirme, así deben de estar los ingresos, pero no, ahí. Por eso digo que ese es tema de otro programa, porque es muy interesante. Y si tú lo lograste, algo importante pasó en ti. Sí, pues sí, a veces uno, como dicen, solo aprende a base de golpes muy duros, pero pues también tienen que ver con, cuando yo me di cuenta que era demasiado leal a ese pensamiento, a esta infelicidad, ¿no? De hasta que sangres te lo mereces, y dije, se acabó. Y sobre todo porque es algo que vienes arrastrando generacional y ancestralmente como cultura. Y cuando me doy cuenta de esto, digo, a ver, entonces yo soy responsable de toda la generación de la que vaya a salir mi hijo, ¿no? Y entonces la primera cosa que él va a entender es que le tiene que sudar sangre para poder... No. Navidad. Ahí puede me ser cayó ese 20, decirle, comprométete con tu propia felicidad. Sí, yo te voy a compartir algo que me pareció interesante. También cuando yo me logro independizar, la primera vez, curiosamente se descompone mi auto. Entonces todo un mes estoy sin auto. Entonces eso cambia la vida, ¿no? Porque hay que ir más lento, pues no andar tanto en zapatillas, o sea, cambia todo. Entonces en una ocasión tenía tiempo libre. En auto hubiera hecho alguna cosa, pero sin auto decidí quedarme en Las Palapas. Las Palapas es un muy bonito lugar aquí. Entonces me compré una marquesita, estuve como 1 hora y me sentí tan culpable. Dije, qué mujer tan improductiva. Pero después dije, pero no pasa nada. O sea, nadie me va a despedir, nadie me va a regañar. Pero es esto, porque es una sinergia, trabaja, productividad, que cuando es descanso es, ay, creo que estoy fallando, creo que estoy en gran pecado mortal. Sí, sabes que es como un cambio vicio. muy fuerte. Es un vicio, es una adicción. Y toda adicción tiene que ver con una evasión. Y en mi caso, porque además siempre he sido adicta al trabajo, ¿no? Eso también es como mi de por sí. Hasta que te das cuenta que te estás evadiendo. Que hay cuentas pendientes hacia adentro, que es mucho más fácil trabajar todo el día. Y como está muy bien visto socialmente. Por supuesto. Entonces, bravo, ¿no? O sea, no te estás metiendo una sustancia, no te estás, ¿no? Pero te estás matando. Así es. Y fíjate qué interesante, porque eso es social, es una adicción social. Sí. Y en Cancún mucho más, por lo menos yo lo veo, ¿no? Con esta dinámica de mujeres y hombres que no tienen esas redes sociales, esa familia. Entonces, ¿qué hacen? Pues trabajan. Y entonces está bien visto. Y hay una evasión hacia adentro a nivel sociedad, creo yo, ¿no? Sí, lo pagan los hijos. Sí, la sociedad. Porque ese barrerlo abajo del tapete es barrerlo con ellos, en el grito de todos los días,
en insatisfacción, en que no hay nada que te llene. Claro. O sea, o sea, ¿qué habrá pasado allá adentro? Que no quieres estar ahí, que necesitas estar allá afuera. Claro. Qué interesante, Tere. Pues sin duda yo creo que eres una mujer muy interesante, tanto por lo que haces como por lo que eres. Que eres un binomio, pues, magnífico, ¿no? Generalmente hacemos en esto que decimos, bueno, sí, mira, todos los logros, todos los títulos, y te los pongo en la mesa, y luego que me vienen a decir tantos títulos, digo, eres un binomio, pues, magnífico. Pero hoy, generalmente hacemos en esto, también estamos hablando de adentro. Y yo creo que eso es un binomio que como mujer emprendedora y líder, y además madre, impacta de una manera muy positiva a la sociedad, ¿no? Porque muchas mujeres así van a educar, creo yo, a hombres diferentes y a mujeres diferentes. Y podemos aspirar a tener una sociedad diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Con una mirada hacia adentro y hacia afuera y a los 360 grados, que es lo que yo observo que tú tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a terminar nuestra charla porque, bueno, se tiene que terminar, pero me encantó. Yo creo que eres una mujer que da para muchísimas charlas más y, por supuesto, muchísimos temas más. Y para terminar, me gustaría que nos compartieras o que le compartieras a alguna mujer que está, como tú hace unos años, trabajando, quizás siendo también madre soltera, que a lo mejor tampoco tiene esa red familiar, tampoco tiene ese dinero y que dice, pues yo ya no puedo porque mi hijo necesita un salario cada quincena. Tú que pasaste ese álgido puente, ¿qué les podrías decir? Que no hay prueba que no se pueda pasar. Y que la base está en poder reconocer tus propios dones, en hacer una pausa, en dejar de escuchar a veces tantas, ¿no? En el proceso que nosotros llevamos con los productores, hay un taller para arrancar todo, hay un taller de sueños, en el que la idea para poder ayudar a mirar a largo plazo es poder cada quien cristalizar y visualizar cuál es el sueño más grande que tienes, poder escribirlo, y alrededor de él cuáles son los logos que dicen que no lo puedes hacer. Entonces yo creo, cuando me toca vivir eso a mí en carne propia, fue fundamental mirarme feliz, cómoda conmigo, ¿no? Yo dije, yo no sé si voy a seguir aquí, si me voy a ir, no sé dónde voy a estar, pero sí sé cómo quiero sentirme con él. A partir de eso hubo muchas voces, que me decían, no, y es que muchos lobos. Muchos lobos. Este sostenerte de tu don, por un lado, y de las mujeres que hay alrededor de ti, porque sin subestimar a la parte masculina, pero sí creo que las redes entre mujeres son justamente las que nos pueden hacer salir adelante. Ya sean familiares o de estas familias que una decide, ¿no? En la vida, a partir de ellas y de poder sostenerte y estar con la certeza de que si lo estás pasando es porque lo puedes sobrellevar, con esa nos vamos. Qué interesante, qué inspirador. Gracias. Pues muchísimas gracias, Tere. Yo siento en este momento que un poquito de tos en mi cuerpo y cansancio y malestar físico. Mi alma está muy feliz de escucharte, porque de verdad eres una mujer muy inspiradora. Las palabras que dices y tu historia de vida es inspiradora. Y yo espero que inspire a muchas personas, a muchas mujeres que también tienen un sueño que lo logren, que ese es el objetivo de este programa. Claro que sí. Así es que muchísimas gracias, me siento muy honrada de haberte tenido hoy con nosotros, te lo agradezco mucho. Y espero pronto vernos aquí próximamente. ¿Tienes alguna red social para que si están interesados te puedan buscar? Claro que sí, pues la empresa es Identidades Comunidad, nuestra marca comercial es Mayan Heart, y así la pueden encontrar, www.mayanheart, heart de corazón, .com.mx. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias, hasta luego.